Mirad, ya están empezando a colocar las banderas aquí en Castellana. Ahí podemos ver la bandera de España, día de la fiesta nacional. Y también veremos cómo dentro de poco la parte de Plaza de Lima también empezarán a colocar un escenario para las autoridades. Pero como siempre os digo, aquí tenemos mis piernitas, aquí os dejo mis piernitas para ofreceros las mejores aplicaciones que te pagan por andar. Sí, como te lo cuento, aplicaciones que te pagan por andar. Yo ya he cobrado, no sé tú, no sé a qué esperas, así que descárgatelas, están en la cajita de la descripción, justo aquí debajo. Y pero que muy importante, lo que siempre digo también, que hay gente que no le cuadra, es que hay gente que no lo hace, canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Muy buenas y bienvenidos a mi canal un día más, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023, vamos a dar la vuelta al estadio Santiago Bernabéu, vente conmigo. Bueno, ya sabéis, este fin de semana no hemos jugado aquí en el estadio Santiago Bernabéu, hemos jugado en Gerona. Luego ya el martes jugaremos, mañana, contra el Nápoles ahí en Italia, partido de la Champions League. Hasta el sábado no jugamos aquí contra Osasuna. Comenzamos la vuelta, comenzamos las mejores imágenes del estadio Santiago Bernabéu y su remodelación. Ahí podemos ver la plataforma de Castellana, mirad lo que queda muy pero que muy poquito. Como podemos observar, primero quitan la parte del hormigón, la parte del cemento y luego quitan ya también la estructura, en este caso el esqueleto, con ese enorme hierro que posee esa plataforma. Tenemos movimiento también en la parte central de Castellana, en esa fachada oeste tenemos dos plataformas. Vamos a ver si es que están quitando ya las lamas que tienen que quitar o están colocando las lamas en la parte central para cerrar ese hueco. Estamos esperando con mucha impaciencia que coloquen las letras en la parte sur de la fachada oeste. Aquí en esta zona colocarán la guinda al pastel, que veremos a ver cuándo lo hacen. Ahí tenemos material volando, esquina de la Torre B, que es donde empezamos y comenzamos la vuelta, así que vamos a comenzar. Desde aquí también se puede ver y apreciar esas lamas de cierre que van colocando en la parte inferior. Ahí lo podemos ver, totalmente alineadas, acopladas. Ahí están. Y que a medida que van terminando en esta zona van a ir colocando más en la parte inferior, en este caso de la zona sur, de las viseras de la zona sur. Ahí vimos la prueba y esa es la primera lama que han colocado de cierre. Seguimos. Bueno, pues sobrevolamos la zona. Aquí tenemos la parte del suelo de Plaza de Lima, con la esquina de la Torre B y Concha Espina. Aquí tenemos el material que tienen acopiado y que poco a poco, pues bueno, van a seguir utilizando para la remodelación. Ahí al fondo tenemos las lamas en vertical de la esquina de la Torre B, que han ido colocando también en la parte superior, en esos anillos que prácticamente se ven desde esta zona. Y ahí tenemos también las hojas, esas hojas en vertical que van a seguir colocando en las puertas de acceso que tenemos en esta esquina de la Torre B. Vallas, sacos con mucho material, escombros sobre todo, y nuevo material que van trayendo para el interior del Santiago Bernabéu. Parte de Concha Espina bastante despejada, veo dos plataformas, una plataforma y una grúa ahí al fondo donde la Torre A, ahora lo veremos cuando pasemos por ahí. Y ahí tenemos las estructuras, las puertas de acceso, donde hace pocos días vimos cómo colocaban esos banners en la parte central, en la parte intermedia de esas nuevas estructuras. Iremos viendo muchísimas novedades a lo largo del mes de octubre, después de ese partido contra Osasuna, que llega un gran parón. Seguimos. Recuerda dejar el like y suscribirte. Ya podemos observar que falta muy pero que muy poco por demoler de esa plataforma que estaba aquí en Castellana. Hasta incluso también podemos ver cómo siguen desmontando y quitando todas esas casetas que tenemos aquí en la zona sur de Castellana. Ahí podemos ver la parte de la plataforma, queda poquito ya por retirar y por demoler, sobre todo la parte del esqueleto. Y aquí a la izquierda podemos ver cómo siguen en este caso pues desmantelando y quitando estas casetas, estas oficinas de la obra. Bueno, pues salimos de dudas y es que están retirando las lamas, las están retirando, mira. Lo vais a ver ahora,
lo acaban de despegar de la fachada. Lo acaban de quitar de la fachada y van a proceder a bajarla. Ya sabéis que estas lamas son las que tienen que cambiar. En la parte de la derecha, justamente en la parte de la derecha del hueco que tenemos en la parte central de la fachada, es donde han comenzado a colocar las nuevas lamas. Hasta incluso ya quitaron los adhesivos. Y ahora ya en el día de hoy, 2 de octubre, están retirando también las lamas que tienen que quitar en la parte más norte, por así decir, en la parte más cercana a la torre C. Para que os pongáis en contexto, esas que estamos enfocando ahora mismo son las que tienen que retirar. Hay mucho espacio entre ellas y por lo tanto pues al club no le ha gustado y tienen que hacer lo que están haciendo ahora, que es colocar las nuevas. Bueno, ahora están retirando y ya posteriormente colocarán las nuevas. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, la primera lama que bajan de ese sector en la parte de la fachada de Castellana. Ahí podemos ver cómo está cambiando. Es que mirad qué delgadita es y por lo tanto, claro, eso ofrece mucha, pero que mucha separación entre esa lama y la paralela, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así que es por eso que no les ha gustado al club y por lo tanto pues se van a proceder a cambiar. Han empezado en el día de hoy. Seguimos, continuamos. También nos fijamos en la parte de arriba, nos fijamos en la parte superior de la fachada, en la parte inferior en este caso de las viseras, donde podemos ver y observar cómo poco a poco han ido colocando y alineando esas nuevas lamas de cierre hasta la parte de la torre C. Aún faltan un par de lamas, yo creo, por colocar y por ajustar, pero bueno, en sí va bastante bien y bastante fluida todo ese trabajo. Seguimos avanzando, vamos a ver qué tenemos en la zona del suelo, que eso no lo hemos ofrecido hasta ahora. Ahora lo veremos también desde mi oficina privada y personal que tenemos en Castellana, un poquito más hacia adelante. Y ahí tenemos, pues bueno, caseta de incidencia de socios, las nuevas estructuras con los nuevos banners y sobre todo mucho material que a medida que vayan llegando los partidos los irán acopiando y recogiendo en los diferentes corralillos. Seguimos. Ahí vemos cómo está bajando. Seguimos avanzando, seguimos viendo novedades, seguimos viendo actuaciones. Ahí podemos ver cómo van dejando material en la parte superior de la torre B. Iba a decir torre A, no sé por qué. Y ahí tenemos lo que hemos visto antes, cómo van retirando y eliminando esas lamas que tienen que cambiar. La parte central de Castellana y la parte más cercana a la torre C. Las estructuras, las nuevas puertas de acceso, ahí lo vemos, sin novedad alguna. Así que vamos a continuar hacia el fondo norte y Rafael Salgado. Seguimos, no paramos, seguimos navegando en este caso por el suelo de la esquina de la torre C. Dejamos atrás poco a poco la zona del lateral oeste y la fachada oeste y entramos ya de lleno en el fondo norte. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidas. Soy Jesús Ramírez, por si no me conocéis, dale al like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en la obra y sobre las cosas también, noticias del Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Ahí tenemos la fachada oeste, últimas imágenes, último vistacito y vamos pasando a ver ya las imágenes también del fondo norte y Rafael Salgado. Ya sabéis que de momento no han colocado las lamas de cierre en la parte inferior de las viseras. Ahí lo podemos ver, esos nexos ya totalmente colocados e instalados, pero aún no han traído las lamas. Y ahí tenemos la esquina de la torre C, faltan huecos por cerrar, este por ejemplo. Y también tenemos en la parte superior, en la zona de las viseras, que vimos la semana pasada cómo cerraban y colocaban lamas en ese lado. Y ahí tenemos también la parte de la fachada y en la parte inferior, que ahora pasaremos por ahí. Así que vamos para allá, vente conmigo. A ver, está claro que no está terminado el estadio todavía. Hay gente que se puede meter con el estadio porque claro que sí, esto es una democracia y es totalmente lícito. Si no te gusta lo puedes manifestar. Pero lo que no entiendo son los celos y la envidia de los antimadridistas, viendo el mejor estadio del mundo, hasta incluso en remodelación y en construcción. Es mucho de los mejores estadios que hay ahora mismo en el planeta Tierra. No entiendo de verdad. A ver, eres antimadridista, eres del Barcelona, eres del Atleti, eres del Sevilla, del equipo que seas. ¿De verdad que esto no te gusta? ¿Esto no te gusta? La gente se queda flipada
cuando ve el estadio nada más salir por la boca del metro. No te vas a quedar flipado tú. Anda ya, que no me lo creo, que no. Qué poquito queda para que cierren la fachada, tanto en la parte central, en la parte inferior y en la parte superior. Aquí tenemos la fachada norte del Santiago Bernabéu. Hoy lunes 2 de octubre del 2023. Ya escuchamos el martillo pica pica, el martillo perforador, el martillo demoledor que tenemos en la esquina de la Torre D. Ahí está. Así que ahora pasaremos por ahí a ver cómo va la demolición de esa gran base de hormigón donde estaba la última grúa torre que desmontaron aquí en el fondo norte. Aquí estamos un día más en el fondo norte. Rafael Salgado, vamos a divisar lo que tenemos en toda esta zona, donde al fondo podemos ver que están trabajando en la zona de la fachada, en este caso en la parte inferior de la fachada. Me parece que estaban colocando pletinas ahí en esas conexiones entre la fachada y las costillas. Ahí vemos a los pedazos de cracks y ahí tenemos las puertas de accesos en la zona de Rafael Salgado. No presentan novedades, pero aún así vamos a mostrarlas, vamos a plasmarlas aquí en el canal en el día de hoy. Tenemos las puertas centrales donde darán cabida a un nuevo restaurante, como comentamos ya en su día en un vídeo especial de todos esos restaurantes que van a estar en el nuevo Bernabéu. Ya sabes, búscalo, encuéntralo y visualízalo, que está muy interesante ese vídeo. Y aquí a la izquierda, como estamos escuchando, no es porque le haya metido un efecto, un sonido el que yo haya querido, no, están picando, como ya bien sabéis, esta base de hormigón que tenemos en la zona del fondo norte, donde estaba la última grúa torre. Ahí podemos ver cómo están demoliendo. Al fondo están los dumpers recogiendo todo ese hormigón que van produciendo de la demolición. Y bueno, pues todo lo demás es que no puedo hablar mucho más porque no sé si se me entiende. Pero bueno, ahí vemos la demolición de ese dado de hormigón. ¡Viva España! Aquí vemos otra imagen, otra perspectiva de la base de hormigón. No se ve muy bien porque hay doble valla. Tenemos la valla justamente de la carretera, de la calzada, y justamente detrás tenemos otra, así que no se ve muy bien, pero nos podemos hacer una idea de cómo siguen demoliendo y el porcentaje total que llevan demolido. Bueno, pues vamos dejando atrás el fondo norte y Rafael Salgado, poquitas cosas que hemos visto. Y ahí tenemos la parte superior de los anillos de la Torre D, donde podemos ver cómo han ido colocando, y es más, están colocando en estos precisos instantes esas hojas en vertical, esas lamas en vertical. Ahí podemos ver, mira cómo la mete. Vamos, que tú puedes, crack. ¿Te ayudo o qué? A meterla. Vamos. Ahí está, hombre. Un aplauso para el crack. Bueno, lo ha dicho, ya dejándonos de cosas irrelevantes. Ahí vemos cómo van colocando las hojas en vertical en los anillos inferiores de la Torre D. Bienvenidos y bienvenidas al lateral este y Padre Damián del Santiago Bernabéu. Tampoco tenemos muchas novedades y mucho movimiento en esta zona del torreón norte del lateral este, donde ya podemos ver pues cómo avanzan en la colocación de esas nuevas estructuras para las puertas de accesos, con esos nuevos carteles de forma provisional colocados en la parte central, y que una vez ya que coloquen los nuevos banner LED, pues irán quitando esos provisionales. Ahí podemos ver movimiento en estas puertas. Están colocando las puertas, sí, en la zona de las 63, 61 y 59. En la parte inferior, obviamente, la gente no va a entrar en la parte superior. Y ahí vemos al pedazo de crack, pues con una cuña ahí metida, y con esas nuevas puertas que están colocando en estas puertas, que darán cabida también a un restaurante. Seguimos avanzando, acreditación prensa, Media Accreditation Point, y nos vamos hacia la parte central del lateral este, en la zona de la Tripota. Aquí tenemos esta parte paralela donde estamos ahora mismo, esta zona que han asfaltado hasta hace poquito, esta de aquí y esta de aquí. No podemos verla perfectamente, pero nos podemos hacer una idea de cómo ha quedado. El sábado lo veremos aquí en un nuevo vídeo, cuando quiten todas las vallas y podamos transitar por toda esta zona. Tampoco tenemos mucho movimiento en la parte central, no tenemos prácticamente a nadie en toda esta zona. Y eso que ahora mismo no es almuerzo, ni es comida, ni es descanso, ni nada. Pero es lo que me parece curioso, que no están avanzando en la colocación
de ningún tipo de material en toda esta zona. Palco de honor, con las nuevas puertas, el cristal que protege y que salva a esas pantallas que están colocadas también y que no están operativas ni habilitadas todavía. Y lo que digo, poquito movimiento en toda esta zona. Luego cuando accedamos al interior es donde está todo el meollo del asunto, donde está toda la actividad, colocando las pantallas, cambiando asientos y demás. Así que seguimos avanzando hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, estoy observando que en la parte superior de la torre A tenemos un saltamontes, ahí podemos ver las patas. No, son dos plataformas y ahí tenemos la grúa, el plumín de la grúa, y es que en este caso estarán instalando más lamas en la parte superior de la torre A, en esa zona de viseras. Bajamos un poquito la mirada, tenemos bastante movimiento en esta zona porque están colocando más suelo de granito. Ahí podemos ver cómo están repartiendo todo ese suelo, todo ese material. Y ahí al fondo, donde están los pedazos de cracks, pues van a comenzar a colocar toda esa gran losa, ese gran suelo que van a instalar y que tendrá el nuevo Bernabéu en esta zona. Ahí lo podemos ver, así que esa es la gran novedad que tenemos aquí. Seguimos avanzando, vamos hacia el fondo sur. Vamos dejando atrás el lateral este y la Plaza de Sagrados Corazones y llegamos al fondo sur, dejando atrás esta preciosa fachada que en el día de hoy lo empaña un poquito el telescópico de la grúa que tenemos aquí colocando lamas en la parte superior, y que vamos a alejarnos ahora en esta calle para ver si vemos perfectamente el lugar donde están colocando e instalando esas lamas. Bueno, me he retirado todo lo posible para ver si podíamos ver cómo colocan las lamas, pero todavía no están en el lugar adecuado para que podamos verlo desde esta ubicación, pero sí podemos apreciar los trabajos que se están realizando, en este caso el movimiento que hay, donde están las dos plataformas que son las encargadas, en este caso los trabajadores, de colocar y recibir esas lamas. Y ahí podemos ver, bueno, yo creo que ya en el día de mañana podremos ver cómo colocan las lamas en esta zona y lo veremos perfectamente. Así que ahí podemos ver la lama a la izquierda, que tiene un ángulo muy curioso. Míralo, están totalmente abiertas, un ángulo totalmente abierto. Así que lo dicho, pues mañana será otro día y vamos a ver si tenemos la suerte y la posibilidad de ver la colocación de esas lamas desde esta ubicación. Retomamos la vuelta, seguimos viendo las guías verticales que aún no están tapadas. En esta esquina de la torre A, donde la guía vertical de la derecha, han colocado esas preciosas pletinas. Bueno, no en todos los lados, porque si nos fijamos en la parte inferior, ahí, en esos orificios aún no han colocado las pletinas. Así que habrá que esperar un poquito más, porque en la izquierda, en la guía vertical de la izquierda, aún no han colocado las pletinas. Esperemos que para el mes de octubre puedan y tengan la posibilidad de cerrar esta parte de la fachada. Esta es la parte de la grada desmontable. Ya sabéis, y vimos ayer aquí en el canal, que empezaron a colocar nuevos asientos en toda esa zona, pero desde aquí no se ve muy bien. Ya sabéis que han tapado toda esa parte, así que desde el exterior no podemos ver prácticamente nada. Luego lo veremos en las imágenes del interior. Y vamos llegando a la estación final, vamos llegando a la fachada sur y fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues aquí tenemos lo que vienen siendo las estructuras, las puertas de accesos en la zona del fondo sur y Concha Espina. Ya vimos cómo colocaban estos banners LED en estos últimos días. Vaya barba, madre mía. Y bueno, lo que iba a decir es que desde la parte central hacia la izquierda, desde la tienda oficial del Real Madrid, de forma provisional por las obras, hasta la Torre B, se han colocado los banners, como podemos observar, pero desde la parte central, desde la tienda hacia la Torre A, aún no están colocados esos banners que tienen que ir instalando. Ahí lo podemos ver, ahí lo tenemos, y poco más que decir sobre esta zona. Así que me despido, luego nos vemos en el interior, así que dale al like y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Nos vemos, cuchufletos y cuchufletas. ¡A la Madrid!